Bueno, ahora sí, buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. El día de hoy, bueno, hola Diego, buenos días. Vamos a tener nuevamente sesión con Diego. Nos va a brindar panorama de mercado. De igual forma, también les recordamos que el mismo intensivo que hicimos desde esta mañana, lo podemos continuar ahora con el resumen que Diego nos va a ir brindando. Entonces, la invitación es a que si tienen allí todas sus herramientas para colocar posiciones, también vamos aprovechando al máximo esta información que Diego nos va a ir brindando, ¿vale? Entonces, Diego, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Mafe. Muy buenos días para todos. Muy bien. Días. Bueno, tuvimos una mañana bien importante, de acuerdo a ciertos datos que salieron en el mercado. Hay unas zonas que estábamos esperando para el día de ayer. Queremos ver las reacciones y hacer una retroalimentación de las zonas que estamos esperando. ¿Listo? Vamos a empezar, como es frecuencia, precisamente con el índice del dólar. Nosotros estábamos planteando precisamente ayer la toma de liquidez de estas dos zonas sobre el 102.78 y sobre el 103.09, donde básicamente estaríamos viendo zonas de liquidez en este espacio y nuestra zona más relevante se convierte en este rectángulo de color azul en el cual confluye tanto el No se ve 50%, pantalla. déjame ver, ¿Están yo, desde el dispositivo o están desde el computador? Cuando sea así que no Yo se les sí ve ahí veo. otro. Si los demás ven, entonces la persona que indicó que no se ve puede salir de la reunión e ingresa nuevamente y acá le vamos a dar el acceso, ¿sí? Recuerden que gracias, también el chat está súper activo para cualquier duda, cualquier consulta que quieran realizar por acá a través del chat o pueden también levantar la manito. gracias, Mofe. Continuando en este caso, entonces, el precio ha arribado a la zona. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y es la forma en que el precio llega a la zona. ¿De acuerdo? En este caso vemos que hay una agresividad bien importante por parte de la última vela que estamos visualizando y lo que tenemos que encontrar es importante esta media figura, esta línea punteada que delimitábamos el día de ayer sobre el 103.500. Es una zona muy relevante a lo largo del tiempo, sobre todo el gráfico son zonas de respuesta muy importantes para el precio, por lo tanto es probable que empecemos a encontrar una manipulación sobre esta cotización y esperemos que precisamente encontremos el cierre de la vela donde vamos a tener precisamente que pueda cerrar por debajo de esos niveles. Cuando encontremos eso, vamos a poder empezar a ver en temporalidades inferiores las oportunidades para poder empezar a aprovechar la zona. Cuando hablábamos de que el precio genere algún tipo de reacción, es precisamente que pueda estar oscilando dentro de esta zona y ya sea que haga una piscina de liquidez o simplemente que genere un quiebre de estructura de manera inmediata, podamos aprovechar esta zona de ventas para el índice del dólar. ¿Listo? Tengamos esto muy presente, ya que precisamente estamos esperando una semejanza con lo que es el euro dólar. Ayer llegó a la zona que estábamos esperando, básicamente generó una reacción. Sin embargo, nosotros no podíamos esperar precisamente esta zona de compras teniendo en cuenta que el DXY no había llegado a la zona. Eso se llama una divergencia entre precisamente los pares más relacionados que sería el DXY y el euro dólar. Vamos a verlo en este caso en gráficas y vamos a limpiar un poco el tema de las cotizaciones para que lo podamos ver. En este caso entonces, representábamos este rectángulo de color azul con la misma zona que estábamos buscando para poder encontrar precisamente esta zona de entrada. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Para lo que fue el índice del dólar, el precio no había llegado y en este caso ya había cruzado precisamente el euro dólar. Por lo tanto, es donde empezamos a prender las alertas de zonas de reacción sobre estos niveles para esta cotización. ¿Listo? Viendo precisamente las oportunidades de scalping que tuvimos el día de ayer, fueron dos operaciones que salieron directamente en el live. Vamos a entrar a visualizarlas, vamos a empezar a ver la respuesta que tuvimos. Encontrábamos una zona de un minuto, ¿sí? Eso fue algo bastante puntual directamente en esta zona. Y lo que vimos para el índice del dólar precisamente fue una reacción eliminando los mínimos anteriores. Vamos a hacerle zoom para que podamos explicar y ver qué fue lo que sucedió en este caso. Teníamos esta zona que apenas tiene una dimensión de 1.2 pips. Tenemos en este caso un rejection block que está sobre este nivel y lo vamos a poder diferenciar por el tamaño de las velas que tenemos en este caso. Por lo tanto, esto es un retroceso en temporalidades de segundos. En este caso tuvimos esta operación en compra, perdón, en venta. En el momento en que llegó a ese nivel, precisamente lo que podemos visualizar fue la respuesta en temporalidades de un minuto y teníamos muy presente que teníamos liquidez por la parte superior, que es esta representación de la vela roja de esta línea roja que tenemos por encima de los máximos anteriores.
En ese momento encontramos precisamente esta zona de 2.9 pips en la cual esperábamos que el precio viniera precisamente a generar su reacción para 5 minutos, generando una alineación de temporalidades y pudiera despegar el precio precisamente sobre los mínimos anteriores, que básicamente es la descripción de esta línea que tenemos por la parte inferior para el euro dólar. Muy bien. Seguido de ello, cuando el precio retorna nuevamente a la zona, hay algo que tenemos que tener en cuenta. En esta situación, el precio ya sacó la liquidez de la parte inferior. Por lo tanto, es muy posible que venga a buscar la liquidez de la parte superior y en este caso lo que estamos viendo son máximos iguales. Por lo tanto, esta es una piscina de liquidez que el precio viene a liquidarla y ya cuando pasamos a temporalidades menores, viene a nuestra zona de breaker block, que es precisamente el recuadro verde que estábamos esperando, que generó esta reacción para detonar la venta que se generó precisamente para el día de hoy. ¿Listo? Tener en cuenta todos estos factores al mismo tiempo no es tan simple, sin embargo, precisamente la retroalimentación lo que va a hacer es darnos esta pauta para entender y practicar básicamente los cambios de estructura, las continuidades de tendencia. Aquí lo que podemos ver precisamente es una estructura bajista, que era lo que estábamos visualizando en la estructura de ayer. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué podríamos aprovechar en este espacio? Vamos a limpiar toda la liquidez que tenemos en la parte superior. Vamos a sacar simplemente los recuadros verdes. Vamos a entender que tenemos estructura bajista y tenemos precisamente la creación de estos mínimos en esta situación. Vamos a ver qué tenemos en la parte izquierda del gráfico. Lo vamos a hacer en las temporalidades mayores para saber si tengo algún tipo de nivel de resistencia. En este caso, lo que podemos evidenciar es un rejection block que viene precisamente a sacar la liquidez de los mínimos anteriores sobre este fractal, que básicamente estaría situado sobre este nivel. ¿Listo? Vamos a dejarlo como zonas importantes o relevantes para el día de hoy. Y lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. En este momento, el índice del dólar ha logrado llegar a la zona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando vamos a empezar a ver el proceso que está viviendo en este caso el el euro dólar, lo que podemos esperar es una pequeña reversión. Cuando hablamos de reversión, estamos hablando precisamente de que el precio pueda venir a cotizar nuevamente la zona en la cual estábamos esperando la compra para poder generar esta continuación a los objetivos que tenemos dentro del rejection block en este caso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a delimitar las zonas, a entender cuáles serían los movimientos que tenemos para el día de hoy. Tendríamos objetivos sobre el 107.418 y ahora vamos a visualizar qué tenemos en este caso como una posible entrada, siempre y cuando el precio genere un retroceso y nos dé una oportunidad. ¿Listo? Vamos a limpiar esta zona. Tenemos en la media figura del 1.08500. En este caso, al perderse precisamente este máximo, estaríamos generando un cambio de estructura y empezaríamos procesos al alza. Sin embargo, mientras eso no ocurra, vamos a empezar a entender que tengo imbalances por este nivel. Básicamente sería esta mi mejor oportunidad de venta, siendo totalmente extremistas. Y cuando empezamos a ver qué tenemos dentro de las temporalidades menores, lo que podemos evidenciar es que podemos utilizar un breaker block que confluya precisamente, esta no era, que confluye perfectamente con un nivel de order block que desencadenó precisamente todo el proceso bajista que evidenciamos en este caso para la jornada de hoy. ¿Listo? Entonces, esta zona sería muy relevante para poder generar una venta hasta los objetivos del 1.047. Esta venta importante, no dejen de visualizar el comportamiento del DXY porque es quien les va a dar las pautas para poder entender si tenemos una divergencia, si tenemos precisamente un quiebre de estructura o si continuamos con una estructura alcista. ¿Listo? Aquí vamos a actualizar precisamente indicadores o ideas que tenemos para este par. Y es que con la nueva estructura alcista que estamos buscando, que estamos teniendo en este momento, vamos a buscar opciones en cuanto a que pueda generar algún proceso de reversión sobre estos niveles. Sería la mejor oportunidad de compra que podríamos aprovechar en el índice del dólar. ¿Listo? Tenemos liquidez que nos avala precisamente el order block sobre estos mínimos anteriores. Y algo que es muy importante es que tengo un order block que en teoría debió haber sido mitigado, respetado, lo cual no sucedió en este caso. Y eso lo convierte precisamente en una contraparte o lo podríamos estar visualizando como un mitigation en este caso. ¿Listo? Entonces tendríamos oportunidades de entrar en estas dos opciones o los podríamos tomar como objetivos en la reversión que pueda llegar a ser el precio en estos niveles. ¿Listo? Entonces, tener estos dos
el 103.053, el 102.893 muy presentes para la visión que tendríamos el resto de la tarde y que podamos empezar un proceso de reversión sobre estas zonas para el índice del dólar y para el euro dólar. Tendríamos en este caso, cumpliéndose precisamente esta proyección, objetivos sobre el 1.0800 y tendríamos un extremo que sería la mejor oportunidad de venta si el mercado nos da esa posibilidad sobre el 1.08390. ¿Listo? Serían dos opciones que tendríamos pendientes para el mercado. Entonces, validar de pronto en una estructura de 5 minutos si el precio genera algún cambio de estructura para aprovechar ese proceso de reversión en el precio hasta estos objetivos inicialmente. Algo muy semejante a estas opciones podríamos encontrar a lo largo de la tarde del día de hoy. Incluso podríamos encontrar ese tipo de respuestas para lo que sería la jornada londinense. ¿Listo? Hago un espacio Perfecto. para saber si tenemos Diego, alguna nos inquietud. regalas entonces en este momento, recuerda, Diego, que estamos en un intensivo de scalping, pues la idea es que cada uno de los participantes aprovechen también de ir colocando posiciones. Entonces, en este momento podríamos dejar en cuenta pues que estamos en una zona para el eurodólar de compras. Nos podrías indicar también los objetivos. Les vamos a ir dejando por el Telegram cada una de las coordenadas, ¿sí? La idea es que, bueno, que desde ahora mismo vayan colocando las posiciones. Entonces, si Diego nos repite, estamos en zona, ahora en una pequeña zona de compra, ¿cierto? Hasta el objetivo que nos estás diciendo, 1.08108. Estaríamos esperando la reversión para poder entrar en esas compras. ¿Listo? Entonces, Perfecto. hasta este momento, aún no tenemos ese argumento para poder tener ese objetivo, pero Ok. sí es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar? Supongamos que el Scalping ahí. precio, exactamente, por ahora Ok. estaríamos en un proceso de ventas en este caso, haciendo algo muy Ah, semejante a ok. lo que estoy pintando. ¿Listo? ¿Qué Mm, tenemos que tener en cuenta esos dos escenarios? Y como lo dice Mafe en este caso, si el precio precisamente genera el rompimiento de este mínimo anterior. ¿Listo? Se genera este rompimiento, estaríamos buscando ya las zonas de compras hasta esos objetivos. ¿Listo? Pero entonces tengo que tener ok. en cuenta esos dos puntos relevantes. ¿Qué es lo que podríamos ver en este caso? Si tuviéramos algún tipo de reversión para quienes hacen precisamente scalping o en el intensivo que están presentando en este caso, esta zona sería muy relevante, es una zona de 2.9 pips y estaría ubicada en aproximadamente sobre los 1.07824. Es decir, en este caso estaríamos proyectando que el precio pudiera venir y generar esa continuidad bajista. Sin embargo, si el precio elimina esa zona, ya podríamos estar cambiando nuestra mentalidad y estaríamos buscando procesos de venta hasta esta zona. ¿Listo? Entonces, zonas importantes para poder encontrar una venta, 1.07824, si están en ese intensivo de scalping, siguiendo las pautas y los parámetros que sus analistas y sus asesores expertos les están brindando para poder aprovechar esos escenarios. ¿Listo? Entonces, voy a compartir esta imagen. No sé si alguno de los participantes tenga alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. Tengan en cuenta que ya les vamos a ir dejando también la información a través del Telegram, ¿sí? Ya pueden ir revisando, ya acabamos de enviar toda la información a través del Telegram, la pueden ir verificando para que puedan ir colocando sus posiciones. Perfecto. Entonces, Gracias, Diego. actualizamos en este Perdón, yo caso. tenía levantada la mano. Ah, Oh, perfecto, Bien, Giorgio, dinos. ya. Una pregunta, verás. A ver, si es que yo estoy esperando que llegue al 7824, ¿verdad? Para tomar impulso, digamos, para la baja. ¿Cuál nivel ahí sería romper ya la estructura? O sea, si el 7824 es solo un retroceso, ¿en qué nivel yo ya puedo decir que bestia, ya este rompió la estructura? Yo tengo ahí un pico en 5 minutos, pero supongo que es muy corto, es 79.44, por ejemplo. Si es que supera eso, yo pienso ya que rompió la estructura, o debo esperar a este otro que tengo en 84-83. O sea, ¿cuándo ya considero que está rota la estructura? tienes que tener en cuenta lo siguiente, Giorgio, y es la forma en cómo el precio se comporta, ¿listo? Entonces, mira, por ejemplo, acá lo que tienes es precisamente que el precio ha sido algo sucio, por llamarlo de alguna forma, es decir, tengo fractales bastante pequeños que se han venido neutralizando a ellos mismos, ¿cierto? Entonces, si tú encuentras esto, básicamente vas a tener una estructura la cual no te deja una pista o una huella por la parte superior. Sin embargo, este fractal es diferente. Mira cómo el precio desata precisamente un impulso bajista
y empieza a ser una fractalidad mayor. Entonces, si logras fijarte en este caso, este impulso ya tiene un ciclo completo, que son tres impulsos y dos retrocesos, ¿cierto? La teoría a mí me dice precisamente que el precio debería venir a buscar esta zona y sobrepasarla, es decir, eliminarla. Cuando esto sucede, yo ya tengo el cambio de estructura de este rompimiento de la zona. Esto A dar chispa, sí, es claro. importante que se dé con la ausencia, perdón, de cuerpos. Si esto sucede, es decir, si las velas empiezan a cerrar por encima del máximo puntualmente, ya tengo la ruptura de esa estructura. Sin embargo, si la ruptura se está haciendo con mechas, yo todavía no tengo esa confirmación para ese rompimiento de estructura. ¿Listo? Entonces, la idea es encontrar que este espacio de tiempo es el relevante para entender si quiero seguir comprando, bueno, si quiero empezar en las compras o si por el contrario quiero seguir bajando hasta los niveles de objetivo que estamos buscando sobre los 100, los 1.074. ¿Listo? Ok, ¿Sí? ok, ¿Sí claro ahí, chévere, Giorgio? gracias. Sí, sí, o sea, más depende del movimiento del precio. Entonces, yo lo que debería hacer es, una vez que llegue a ese punto pequeñito de los 2,6 pips que hay arriba, es esperar a ver cómo actúa y después ver dónde cierran velas con cuerpo para continuar. No, no solo Correcto. esperar a que llegue ahí. Eso depende del nivel de riesgo que cada uno de nosotros manejamos, ¿listo? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la idea? Saber qué es la ruptura de una zona, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo acá tengo una vela y el cuerpo de esa vela, déjame lo pongo más, el cuerpo de esa vela cierra por encima de esa zona, yo ya tengo un rompimiento. Sin embargo, es diferente si el cuerpo cierra en este nivel y yo tengo una mecha que sí lo superó. Esto es muy diferente. Esto no significa ruptura de la zona. Por lo tanto, tengo que entender si el precio llegó de manera directa, o sea, si llegó, por ejemplo, haciendo este liquidity void, que es una vela grande, si llega con una vela grande, aquí me está diciendo que tengo mucha fuerza y el cierre de la vela puede ser en este nivel. Cuando eso pasa, espero la siguiente vela y veo el cierre de esa vela para ver el comportamiento de esta zona, si tiene la suficiente fuerza para seguir en las ventas. Por el contrario, el precio, en vez de llegar de manera directa, empieza a generar fractalidad y no me dejan ninguna mitigación por debajo, esta zona se convierte en relevante para poder vender cuando encuentre ya esa confirmación de cierre de cuerpos de vela. ¿Listo? Esas son las variables que tenemos que tener en cuenta para las zonas. Si las zonas no reaccionan con cierre de cuerpos precisamente sobre la zona, es porque no tiene la suficiente fuerza para poder contrarrestar ese peso. Y si además de ello le estamos sumando que no estamos en horario operativo, pues básicamente el institucional no va a estar allí precisamente para poder apalancar esa decisión o poder generar esa continuidad. Ya estaría siendo ahora parte del algoritmo. ¿Listo? Ok, gracias. Vale, vale, yo con gusto. Entonces, nos vamos a pasar para el dólar yen. Entonces, como lo veíamos el día de ayer, ¿qué estábamos esperando? De hecho, durante toda la semana hemos estado en una compra grande hasta los 137,955. En este momento ya llegó a nuestro objetivo. El precio precisamente rompió estas zonas. Esperábamos durante las jornadas de los días anteriores que me pudiera dar alguna oportunidad de compra siempre y cuando no llegara a este nivel. Por lo tanto, eso no ocurrió y ya ha limitado o ya ha sacado precisamente la liquidez en la cual yo iba en búsqueda para poder empezar a entender el proceso allí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a centrar en una temporalidad de 4 horas y vamos a ver ese comportamiento en este momento para saber qué quiero hacer y en qué momento me estoy enfrentando, en este caso, a la cotización. ¿Listo? Entonces, por primera medida, lo que tengo es un fractal alcista, tengo el retroceso, tengo unos equal hikes que en este momento ya han sido eliminados, ya han sido precisamente neutralizados con el movimiento que se ha dado el día de hoy. Y adicional a ello, yo no tengo un proceso de retroceso comenzando en este caso o un proceso de reversión por parte del precio. Entonces, yo aquí voy a empezar a delimitar cuáles van a ser mis zonas de trabajo. Por lo tanto, estos mínimos que estábamos esperando ya dejan de ser tan relevantes por ahora para nosotros y vamos a empezar a entender dónde está la liquidez, dónde tenemos precisamente los procesos de actuación del precio y en dónde quiero estar parado en el momento en las zonas de que el precio pueda llegar a algún nivel relevante. Vamos a tener entonces la parte inferior. Esta es la parte inferior del fractal, aproximadamente sobre el mínimo, el último mínimo que está en los 129,673. Y por ahora
Lo que nosotros tenemos hasta este momento es un máximo sobre los 138,644. Como el precio no ha empezado su proceso de reversión, yo no puedo determinar el 50% por ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos esperando? Que de acuerdo a la zona que estamos viendo, pueda sacar precisamente el máximo anterior y aquí pueda empezar una pequeña venta en este caso. Pero para que eso ocurra debería suceder precisamente en una temporalidad menor. ¿Listo? Entonces tenemos los mínimos a eliminar, los cuales serían estos. Si el precio hace algo como este recorrido, que llegue acá y no lo elimina y hace un máximo, voy a subir esta zona para saber cuál es el mínimo a eliminar en ese fractal de 4 horas. Cuando eso ocurra, yo ya empiezo a buscar cuál fue el máximo de mi fractal y a dónde quedó el 50% del mismo. Por ahora, de acuerdo, pues, digamos lo que a cierta experiencia que ya el tiempo, pues, como que nos brinda, les quiero compartir, y es que yo tendría esta zona como relevante, todo este mínimo, y si lo confluimos con lo que sería el valor que tenemos en este caso, las coordenadas estaríamos viendo el 134,800. Yo lo podría redondear a un 135 para hacer una figura completa y quiero ver precisamente su espacio de reacción. Déjame- Colocamos la línea, perdón, es el 135, 500. Diego, qué pena Entonces, que te interrumpa. dime. Quiero que sepan que a través del Telegram y también por acá por el chat le acabamos de dejar una entrada, un sell limit para el euro dólar, ¿sí? Entonces, las personas que están colocando sus coordenadas pueden ir colocando esta orden pendiente, bueno, y también aprovechar, como estamos en este intensivo de scalping, para que puedan ir tomando órdenes en compras, pues hasta esa entrada que les acabamos de indicar. Entonces, la idea es aprovechar, como les decíamos esta mañana, las personas que estuvieron en el live de esta mañana, aprovechar cada una de esta información que tú nos estás indicando para obtener la mayoría de beneficios. Gracias, Mof. Disculpa, disculpa, Dime. ¿puedo interrumpir un minuto? Sí, claro, claro. Y una consulta, no sé si entré tarde a la reunión, pues estoy con el trabajo. Quería saber Ok. si ya Diego había explicado lo que sucedió ayer con el eurodólar, con la entrada en 1,080, con un stop loss de 1,077, que enviaron ayer por la tarde. No sé si analizaron esa parte ya, ¿qué sucedió? Sí, de hecho te hago un rápido recuento y es que tenemos esta zona de entrada, básicamente ese nivel de entrada estaba por este order block, ¿cierto? Que teníamos en estos niveles Sí. y estábamos esperando la reacción precisamente sobre el horario de la tarde. Importante, tenemos que tener en cuenta los horarios en los cuales lo vamos a operar para que podamos entrar en ese tipo de operativos. ¿En qué nos Ujú. basábamos para esa entrada? Básicamente es una temporalidad mayor. Es el 50% del fractal equilibrando el precio. Entonces, ¿qué era lo que estábamos visualizando en el análisis del día de ayer? Estábamos esperando que esta zona fuera importante, sin embargo teníamos un detalle bien relevante y es que esa zona confluye con este cuadro o ese rectángulo, perdón, de color azul. Ayer, en el momento en que el precio llegó, esta cotización no había llegado, que era el índice del dólar. Por lo tanto, el índice todavía estaba desequilibrado y digamos lo que ahí empezamos a perder valor sobre la zona que estábamos viendo. ¿Cuál era la idea? Que pudieran llegar en un momento muy exacto en cuanto al precio para poder apalancar esa decisión de continuar nuevamente a buscar los mínimos, por ejemplo, para el índice del dólar sobre estos niveles. Aproximadamente tenemos una venta en el largo plazo, ¿correcto? Sin embargo, Entiendo. si somos exigentes, como precisamente lo es el Smart Money, básicamente tenemos una zona que no tiene confluencia con el índice del dólar y por lo tanto podemos ver esta ruptura con fuerza dentro de esta franja de precio que es relevante para nosotros. En este caso, básicamente entonces lo que estamos viendo precisamente es una oportunidad de reacción en este caso para acercarnos acerca de los objetivos y entender que posiblemente estaríamos buscando una zona de descuento mayor teniendo en cuenta que el algoritmo no ha logrado sacar la liquidez suficiente o dentro de sus características para poder seguir precisamente con esa estructura alcista en tendencia de diario, básicamente para el euro dólar, ¿listo? Entonces es una zona relevante, importante, sí. Sin embargo, varios factores no lograron construir en el tiempo y por ende fue que esta operación no se desencadenó como lo estábamos buscando, ¿vale? Prosperó, perfecto. Genial. Súper. Listo. Gracias. Con gusto. Entonces, Qué pena, un favor. No sé si los valores que pusieron en el Telegram tienen algún error. No me está permitiendo, y además si los veo como el stop loss, creo que no es el valor que es.
Ya están Vamos, corregidos, ya te los vamos a enviar, ¿sí? Ya perfecto. lo vamos a Listo. enviar nuevamente. En el Telegram ya está corregido, ya lo voy a enviar nuevamente acá a la reunión. Perfecto, gracias, Mof. Entonces continuamos con el análisis para el dólar yen, en este caso que estamos visualizando. Entonces vamos a limpiar nuestras zonas en temporalidades mayores y ahora tenemos precisamente la creación de este fractal. Estamos viendo precisamente opciones en las cuales el precio pueda venir a reaccionar. Tenemos la zona entre los 135.00 y los 134.500, que puede ser una zona de reacción en el momento o una zona de objetivos para buscar precisamente el retroceso de este par, ¿listo? Pero para pensar precisamente en que el precio pueda llegar a estos niveles, lo que tenemos que tener muy presente es que el precio comience su proceso de reversión o de retroceso, ¿listo? Para que eso ocurra, entonces retomamos acá lo que estábamos viendo, y es que por ahora no tenemos ese inicio o indicios de que el precio quiera venir a buscar los mínimos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que hasta este momento, si el precio elimina este mínimo, empezamos con el proceso de retroceso hasta estas zonas, hasta los 135. Sin embargo, si la cotización por el contrario empieza a ser máximos nuevamente crecientes, voy a empezar a subir el mínimo para entender en qué momento genero la ruptura de la estructura y en qué momento ocurre un movimiento de este tipo para poder posicionarme en esa venta. ¿Listo? Hasta este momento no tenemos ese argumento, pero es lo que estaríamos construyendo a lo que va transcurriendo de la tarde en este caso. ¿Listo? Entonces, para el dólar yen, por ahora estamos esperando retroceso para entender qué quiero hacer. No tenemos argumentos para poder empezar a pensar de pronto en alguna compra o alguna venta por el movimiento de liquidez que tenemos en este caso para esta paridad. ¿Listo? Veamos el libra dólar de lo que está sucediendo en este escenario. Teníamos nuestra mejor oportunidad de ventas en la estructura mayor, que sería precisamente el 1.25. Por ahora no se descarta esta zona, teniendo en cuenta la liquidez que deja expuesta ese 50%. Y estábamos esperando zonas de reacción precisamente sobre estos niveles. Lo que les explicaba hace un momento, o lo que le explicábamos y hablábamos con Giorgio en este caso. Miren cómo el precio logra precisamente eliminar con estas mechas los máximos anteriores. Sin embargo, todos los cuerpos de vela han cerrado dentro de la zona. Esto quiere decir que la zona se convierte en potencial para poder ejecutar estas ventas que estamos viendo en este caso. ¿Listo? En este escenario, vamos a limpiarlo para poder entender qué era lo que estaba pasando. Estábamos buscando reacciones el día de ayer precisamente para continuar con estos procesos en venta. ¿Listo? Entonces, veíamos que la intención es que el precio, entendiendo que por arriba hay mucha liquidez, lograra venir a los máximos anteriores, lograra sacar la liquidez de este order block para poder posicionarnos en una venta en este caso. ¿Listo? Como en esta oportunidad precisamente tuvimos las entradas o se dio precisamente el comportamiento del precio que estábamos esperando, vamos a actualizar qué es lo que vamos a tener ahora para esta sesión de precio. Muy bien. Entonces, sabemos que el índice del dólar por ahora está subiendo, por lo tanto para la libra dólar esto indicaría que continuaría bajando. Por lo tanto, vamos a entender qué objetivos tendría en cuanto a los fractales de mayor temporalidad. Vamos a irnos a temporalidades de diario y vamos a ver nuestro último fractal, qué ha hecho y qué es lo que podemos esperar. Entonces, libra dólar, lo que tenemos en este caso es liquidez por la parte inferior y objetivos del 50% para este proceso de retroceso que se está generando en este caso. ¿Listo? 122, 395 sería precisamente ese 50% que se ha venido dando. Tenemos en este caso la creación de una estructura bajista que estamos viendo de esta forma. Y ahora tenemos una piscina de liquidez en la generación de estos mínimos anteriores. ¿Listo? Entonces tenemos dos pautas, dos objetivos en este caso. Vamos a bajarnos en 4 horas y vamos a ver hasta dónde podría llegar precisamente esta paridad. Tenemos entonces order block, que está precisamente sobre unos niveles de liquidez importantes, tiene un imbalance todavía por neutralizar. Tenemos equal lows por la parte baja del precio de la cotización y tendríamos en este caso estructura bajista. Por lo tanto, podríamos esperar, de acuerdo a la volatilidad del precio, actualizando lo que estamos viendo, nuestra mejor zona de ventas, que sería el 1.2561. Esto siempre y cuando el precio no llegue a mitigar la zona o a liquidar el mínimo anterior, porque aquí ya no tendría argumento para venir a buscar la liquidez. Entonces, si el precio llegase a venir por estos equal lows que tenemos en esta zona, podríamos estar pensando en entrar en una venta hasta esa zona objetivo.
a este primer plano que estamos viendo y poder esperar aquí alguna reacción y ver qué confirmación podemos tener. ¿Listo? Ahora, para los que hacen scalping, perdón, ¿hay alguna intervención? Jorge, ¿tienes alguna consulta? No, perdón, quedé enganchado, disculpa. Dale, no te preocupes. Gracias por la aclaración. Entonces continuamos en este caso. Para la libra dólar, estamos viendo precisamente este panorama al largo, bueno, al mediano plazo, básicamente. Nosotros, en una estructura para los que desarrollen scalping, veamos si tenemos algún tipo de argumento, y es que tenemos la creación de una estructura bajista que se está viendo de esta forma. Vemos que los retrocesos en oportunidades vienen siendo profundos, sin embargo, tengo una huella en este retroceso anterior. Y en este caso lo que podría estar esperando sería poder apalancar esa continuidad bajista para quienes están haciendo scalping y ver si tengo algún nivel de imbalance sobre esta zona en 15 minutos. Para ese último fractal, para que lo podamos visualizar, empiezo a tener el imbalance sobre este nivel. ¿Listo? Entonces aquí podríamos estar pensando en colocar alguna orden en ese segmento del precio, apalancando la idea del extremo y logrando entender que tengo altos iguales en la parte superior. Muy bien. Ahora, en cuanto a un decisional que se pueda estar presentando, el imbalance no es muy claro en 15 minutos, ¿sí? Sin embargo, si yo empiezo a buscar precisamente entender qué es lo que está pasando en este caso, yo puedo ver que el precio no ha logrado neutralizarse sobre esta zona y podría utilizar el breaker block que tendría o que estaría viendo en este nivel para un posible decisional, para unas ventas en el libra dólar. ¿Listo? Argumentos, entonces tenemos liquidez por la parte superior, liquidez en la parte superior del decisional, y la idea sería que pudiéramos encontrar un cambio de estructura semejante a este nivel para poder llegar a estos puntos de ventas. ¿Listo? Entonces vamos a compartir las coordenadas que vemos en este caso para la libra dólar, que sería el 124.798 y el 1.25015. Este de pronto tiene una mayor relevancia cuando usamos la media figura, es decir, lo dejamos en 1.250 para poder colocar una orden mucho más al nivel o exacto dentro de lo que sería el algoritmo. Entonces tendríamos esta visión. Importante no descuidar que tenemos una mejor venta en temporalidades mayores. Estos son para las personas que puedan desarrollar scalping. Y esto de pronto para personas que desarrollen un poco más de intraday en su operativa diaria. ¿Listo? Entonces compartimos la visión de este panorama con sus asesores para que les puedan hacer llegar la información y los puedan orientar en la mejor decisión de operar en este caso y de acuerdo pues al intensivo de scalping que estén viendo, podrían buscar precisamente objetivos sobre estos dos niveles. ¿Listo? Y finalizamos con el oro, que teníamos ayer una zona importante de respuesta. Sin embargo, no dejábamos de descuidar los mínimos que teníamos en la parte inferior. Esto era importante, se recalcó el día de ayer, donde tenemos una piscina de liquidez por la parte inferior, que es pues muy atractiva de acuerdo a todo el rango operativo que se venía generando. Evidentemente era una muy buena zona, fue una muy buena oportunidad para nosotros en este caso fue un stop loss, es algo natural que ocurre en este caso. No tuvimos una confirmación de cambio de estructura, esperábamos precisamente los niveles del 174, 175 aproximadamente como niveles de stop loss por niveles institucionales. Durante el resto de la jornada no tuvimos pues presencia del institucional, por lo tanto eso eliminaba un poco nuestras probabilidades de éxito frente a ese trade. ¿Listo? Ahora, entendiendo que logramos tener una fractura de este mínimo anterior, que era el que se convertía en el proceso de venta, vamos a determinar cuál sería el objetivo o la posible acción del precio que pueda generar ese mínimo en esta situación. Tenemos entonces equilibrio del fractal, tenemos un mínimo, un 50% de equilibrio muy cerca, precisamente sobre las zonas de los 1.50 aproximadamente, para lo que son temporalidades de diario. En este caso, entonces vamos a limpiar lo que hasta este momento ya no nos funcionaría. Precisamente tenemos piscina de liquidez. Posiblemente, si el precio no llega a eliminar estos mínimos anteriores en búsqueda aún de liquidez, podríamos empezar a pensar, de acuerdo a la reacción del índice del dólar, que esto pueda fungir como una confluencia de estas dos opciones.
Recordemos que regularmente el eurodólar y el oro tienen una correlación negativa. Sin embargo, durante todo este tiempo de crisis, que tanto podríamos estar pensando de que el dólar se pueda convertir en algún activo refugio y el oro, que claramente es activo refugio durante crisis por excelencia, han tenido una correlación bien importante. Por lo tanto, podríamos apalancar la idea de que podríamos entrar en una posible opción siempre y cuando tengamos el quiebre de estructura o la respuesta sobre esta zona en poder apalancar una compra. Esa compra no la vamos a tomar como una orden límite, sino la vamos a dejar como un objetivo del proceso que estamos llevando y cuando encuentre la presencia del institucional, es decir, tenga un movimiento volátil al alza, quiero esperar un retroceso para poder apalancar esa continuidad alcista. Si eso no ocurre, simplemente voy a esperar a que toda la piscina de liquidez pueda ser eliminada en este caso y pueda encontrar puntos de apoyo y argumentos para poder pensar en una continuidad alcista. Por ahora, lo que podríamos estar pensando precisamente es eliminación del mínimo anterior. En este caso, entonces ya tenemos un cambio de estructura con un cuerpo de vela claramente evidente y tenemos fractalidad bajista perdón, tenemos liquidez por la parte alcista del gráfico, entonces es importante tener eso en cuenta que está dejando liquidez el precio. Entonces, lo que anteriormente para nosotros venía siendo un bullish block, lo vamos a tomar como un breaker block y es precisamente todo ese nivel de zona, ¿listo? Que era muy relevante para el precio, donde ha venido precisamente a actuar de esa forma. Entonces, tenemos un primer nivel de reacción donde el precio sale, rompe precisamente con cuerpo de vela la zona, viene nuevamente a testearla y despega en su proceso bajista. En este caso, entonces sería una zona relevante para poder ir tomando unas ventas y lo podríamos utilizar cuando el precio empiece a llegar por encima de esta mecha. Eso es importante, que llegue por encima de esta mecha a mitigar. Esa mecha está sobre los $1972. Entonces, esto es una zona relevante y sería mi zona en la cual yo quisiera encontrar reacción por parte del precio y esperar presencial institucional para continuar en esa venta, haciendo de pronto una operativa intradiaria en temporalidades incluso de 15 minutos. ¿Listo? Por ahora entonces sería el panorama que veríamos para el día de hoy. Tenemos personas que fueron vulneradas con violencia, por decirlo de alguna forma, con explosividad por parte del precio. Entonces, eso nos da un poco de mesura para poder generar esa continuidad de análisis y poder generar operativas durante el resto de la jornada. Sin embargo, ya tenemos objetivos o comportamientos que pueda generar el precio para continuar. De pronto, si estoy dentro de una operación en positivo, en una continuidad de esa operativa. ¿Listo? Con eso finalizaríamos el análisis en este caso. No sé si alguno de los participantes tenga alguna duda antes de finalizar. Gracias, Diego, por tu análisis. Una pregunta, Diego, perdón. No, O dale. sea, para el oro, el nivel de que esperaríamos que sea la vuelta es ese fractal que está en 1949, como para hacer un scalping en buy, hasta que regrese al 1972. Serían los O se puede objetivos. esperar que más bien siga cayendo así en vía caída libre hacia abajo. Lo que sucede es que en este caso, para esa caída no tengo algún nivel de resistencia, ¿sí? Es decir, digamos lo que tenemos la piscina de liquidez y puede venir a buscar los 1949, ¿sí? Porque es donde empieza precisamente esa piscina de liquidez. Pero si te fijas, por acá yo no tengo un fractal, sino lo que tengo es liquidez expuesta. Toda esta zona no tengo algún tipo de resistencia y es la zona que precisamente ya está vulnerando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos acostumbrarnos a esperar a los niveles óptimos para poder entrar, ¿sí? No siempre es simplemente abrir el computador y buscar una entrada, a no ser que tengamos precisamente una operativa en scalping, que tengamos unas líneas bien definidas para que podamos seguir durante la jornada diaria, ¿no? Sin embargo, la visión que tenemos en este caso para el mercado es buscar estas mejores zonas de descuento. ¿Y qué sucede? Si yo empiezo a buscar la fractalidad en un scalping, yo veo que acá tengo el mínimo relevante. Y lo mismo que hemos venido hablando durante esta sesión. Esperar a que esta zona sea vulnerada me daría a mí objetivos de venta en 1972. ¿Qué podría hacer? Empezar con mi operativa de scalping a buscar posibles entradas hasta llegar a esa zona, que es la zona pues relevante para nosotros en el momento de pronto de esperar respaldos de institucionales para poder vender en ese caso. ¿Listo? Entonces, tienen que tener eso todo muy en cuenta. Saber si yo soy un scalper o si tengo alguna operativa en particular para hacer scalping. Saber si por el contrario de pronto espero jornadas mucho más largas, si el capital me permite precisamente aguantar operaciones y demás. Son las variables que deben tener en su plan de trading.
¿sí? Pero lo que dice Giorgio es muy cierto. Si encuentran algún quiebre de estructura, puede empezar a buscar alguna oportunidad de compras hasta esa zona de los 1972. ¿Listo? Gracias, Diego. Roberto Muchas también creo que gracias. tiene una pregunta. Sí. Sí, ¿qué tal? Digo, buenos Hola, días. buenos días. Hola, Roberto. Bueno, viendo los panoramas de mercado, el mercado ha roto zonas muy importantes, ¿no? A lo mejor por lo fundamental. Entonces, más que nada quería saber si era, bueno, desde mi perspectiva, era mejor no operar hoy para esperar un mejor acomodo del mercado y esperar al día de mañana que ya esté un poquito más tranquilo o la hora de Londres. No, nada más era esa como que mi duda. O entrar en operativa esperando ciertos puntos. No te preocupes, Roberto. De hecho, eso es algo muy natural. Y esto es lo que hablamos también con Giorgio, es ver qué tipo de trader soy yo para poder aplicarlo en mi operativo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Roberto tiene una duda importante y es que él espera las zonas relevantes del precio y en esas ocasiones es importante seguir esas características, o sea, estar seguro de lo que estoy operando. Pero, por ejemplo, con Giorgio y con la operativa que están llevando en Scalping, en este caso, yo puedo decirte que en este momento yo tengo una operación abierta y la abrí aproximadamente, bueno, 2, 3 minutos antes de comenzar em, esta sesión, ¿sí? Pero debo conocerme como trader para saber si prefiero esperar o si aprovecho oportunidades en el mercado. Todas esas variables son acerca del tema de la confianza de mi operativa, si soy un scalper o no, si opero fuera de sesiones o no, ¿sí? Son muchas variables que tener en cuenta en este caso, Roberto. Entonces, pues, puedes tomarte una pausa claramente para analizar los escenarios que has tenido. Si ya tienes zonas definidas, tú puedes empezar a buscar a través de las alertas esperando zonas para poder empezar a generar una actuación, ya sea de pronto en la jornada asiática o ya sea de pronto en la jornada de Londres. Esto pues depende de la forma en que tú operes y tu plan de trading o lo que estés aplicando como plan de trading en este caso, ¿listo? Vale, Diego, muchísimas gracias. Vale, Roberto, con gusto. Pues de antemano en este caso agradecerles nuevamente por la asistencia a esta visión de mercados que tenemos de manera diaria. No sé si Mafe quiere agregar algo adicional antes de terminar. Claro, Diego. Primero, bueno, nuevamente agradecerte por la visión que nos estás brindando, invitarlos pues a cada uno también que sigan su plan de trading. Al final del día, pues nosotros hacemos esto acá de regalarles la revisión de los mercados para que ustedes también tengan como ese plus o ese adicional al momento que ustedes quieran operar. Pero es súper importante tener identificado cuál es el plan de trading que yo estoy manejando, qué tipo de trader soy, porque igual son recomendaciones, ¿sí? Entonces cada uno pues siga manejando la operativa que está manejando, unos quieren operar, otros no quieren operar. La idea pues es que ustedes se sientan acá acompañados, que sepan que cada uno de los analistas estamos disponibles para atenderlos y pues también aprovechar cada día el panorama que Diego nos brinda. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, a través de YouTube va a quedar quedan grabadas todas las revisiones de mercado y pues con cada uno de los analistas se pueden ir agendando. Nada, Diego, muchísimas gracias, que todos tengan un excelente día y muchísimos profits para todos, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, estamos en contacto. Que tengan un excelente día. Gracias, Mafe. Igual para todos, excelente día. Chao. Hasta luego. Muchas Gracias por gracias, todo. Buen igualmente, día. buen día. Hasta luego, que tengan un excelente día.